Yo aprendí el piano llorando en la iglesia. Con mis hijos fueron aproximadamente casi 3 años de separación. En el metro de Madrid andaba cantando. Era una manera de buscarme la vida. Yo me cogía y me bajaba de la alabanza. Bendiciones, familia. Nosotros somos Miss y Joy. Pues en el día de hoy tenemos una nueva sección. ¿Cómo se llama la sección, hija? Vamos a realizar una serie de podcasts y este es el primer podcast de nuestro canal. Para el día de hoy tenemos unos invitados súper especiales para nosotros. Que son muy importantes, que han marcado un antes y un después dentro de nuestra iglesia. Son las personas que han formado el pilar importante para que la iglesia crezca. Y ellos son nuestros queridos pastores. Está nuestro pastor Juan Carlos y nuestra pastora Mercedes. A darle la bienvenida. Vale, la iniciativa de este podcast, todos sabemos que todo tiene un comienzo, todo tiene un origen. La Biblia en sí relata el inicio de nuestra creación y demás, donde Dios escribió en sus escrituras todo como fue desde un principio. Y hoy también queremos más o menos hablar, conversar con nuestros pastores el comienzo más o menos de cómo fue nuestra iglesia, de cómo comenzaron a ser ellos pastores. Y para esto, pues, bienvenidos pastores, esperemos que sea de grata este tiempo para ustedes, de grata y de mucha felicidad. No, muy agradecido al canal, que Dios les bendiga, muchachos, a cada uno de ustedes, quienes siguen este canal, que Dios les bendiga. Como había dicho, mi nombre es Juan Carlos, estoy con mi esposa. El nombre de pastores no es nada, somos Juan Carlos y Mercedes. Pastores es porque Dios así lo ha querido, pero como decía Gina, los comienzos no son como todos imaginan, todo color de rosa, todo muy bonito, todo light. No. Los comienzos son muy tristes, muy afligidos, en muchas ocasiones muy oscuros, pero con algo firme de creer que el Dios al cual servimos es fiel, el Dios al cual le seguimos es fiel y el Dios al cual le conocemos es fiel. Entonces hoy en esta preciosa tarde, noche, queremos disfrutar hablando quizá cosas que muchos les van a desconocer y posiblemente digan, si hay muchachos que nos ven, digan, wow, pero ¿cómo lograron ser así? Y hoy van a llegar a saber que los comienzos no son fáciles. Y tal vez para ti Dios tiene algo muy grande y tal vez te estás negando, pero quizá lo que hoy vas a escuchar te va a ayudar muchísimo. Así es que nada, te presento a mi esposa. Buenas tardes, chicos, y nada, es un gusto y un placer estar en vuestro canal, estar en Gina. Ha sido un gusto de estar compartiendo este tiempo con ustedes y poder compartir un poco de nuestra historia, de cómo ha iniciado todo esto y por qué y cómo estamos aquí donde hoy nos encontramos en esta posición. Pues es un gusto compartir nuestra historia y esperemos que también sea tal vez de ejemplo para otros, algo también que les anime a los demás y que siempre piensen de que cuando uno empieza algo y Dios está contigo, pues hace una obra grande contigo porque estamos con el respaldo de Dios. Amén. La primera pregunta más o menos que nos hacíamos con Stanley era, ¿cómo comienza la pasión de trabajar para Dios en la iglesia para cada uno de ustedes? Bueno, chicos, no es como muchos se figuran de que uno dice necesito trabajar. Pienso que es muy al revés. Y puedo aportar o puedo apoyar con los manuscritos de la Biblia que dice que existe un llamado. Entonces, cuando existe un llamado, nadie sabe cuándo Dios le va a llamar. Nosotros, bueno, de mi parte, yo conocí al Señor por primera vez a mis 7 años. Llegué a una iglesia cristiana evangélica. Tengo recuerdos muy lindos, pero también tristes porque cuando en casa nadie cree, pues te impiden buscar de Dios. Entonces yo con 7 años, cuando bajé por primera vez, yo fui impedido por mi mami que en paz descanse ahora con el Señor, luego ella también conoció al Señor.
pero fue muy duro porque como niño yo quería irme. Ojo, que yo no te voy a decir que yo me iba por cantarle, por alabarle, no. Porque ahí en ese tiempo todos cantábamos así. Y nadie me aplaudía ni nada. Entonces yo no te voy a decir que me iba por cantar, me iba por estar con los otros niños que les veía, que leen la Biblia, que saben de la Biblia, que sabían. Entonces comenzó una inquietud en mi vida. Comenzó una inquietud de decir, wow, quisiera saber más y más de eso. Cosa que pasaron los años, pues como me impidió mi mami, y las mamis de aquel tiempo no eran como ahora. Ahí te decían que no y no, o sea, ya no había vuelta atrás. Por situaciones de la vida, pues yo inclusive hice el catecismo, hice la primera comunión. Por eso yo nunca estoy en contra de la Iglesia Católica, no, porque también aprendí ahí, porque era Biblia lo que me enseñaron. De ahí depende de que cada uno asuma el rol de decir, yo voy a vivir con lo que la palabra dice. Muchos se equivocan tal vez de decir que la Iglesia Católica enseña mal. No, habrán cosas que no, como en toda la iglesia. Es más, aquí también te podemos decir que algo puede hacer que no vaya contigo. Pero cuando llego a los 13 años, ya no solo, mi papi es el que nos toma de la mano, viene un miércoles y nos dice, aquí se acabó mi vida de ser un alcohólico, de ser uno que andaba en la música. Yo desde muy pequeño canté en muchas fiestas con un acordeón, una guitarra. Yo era el cantautor un poquito yéndome con otros. Y de repente viene tu padre y te dice, mira, aquí se acaba todo. Y claro, yo me quedo, wow, ¿qué pasó? Yo me voy a la iglesia. Y siempre decíamos al tablón. Nuestra iglesia primera es donde empezamos. Me voy a la iglesia del tablón y yo con 13 años me emocioné. Hermano, me emocioné, digo, se quedaron los estudios de un lado. Yo en ese tiempo ya cursaba el primer curso de colegio. Dejé de hacer las tareas a las 5:30 de la tarde y me fui con mi papi y con mis 2 hermanos pequeños, y mi mami no se fue. Mi mami no se creía, dijo no. Dijo, mi papi bebía mucho, entonces era difícil creerlo. Claro. Y yo mismo también, pero yo me fui con una alegría. Llegamos, nos dieron la bienvenida, nunca voy a olvidar esa bienvenida que nos dieron. Nos recibieron, pasamos adelante, a mi papá le abrazaron. Pero lo bonito de todo eso, nos faltarían horas y días, pero te voy a cortar muchísimas cosas. Mi padre, en cuanto llega a la iglesia, coge el acordeón, pero posiblemente al mes siguiente o a los 2 meses, como muy tarde, se compra un piano. Y comienza a tocar en la iglesia un piano, cosa que no había. De repente se compra una batería, una guitarra eléctrica, se pone a comprar y claro, yo ya me fui creciendo, ya tenía mis 14 años y yo no... Los pastores no somos santos. Yo fui joven, igual que cualquiera de ustedes, muchachos. Pero cuando existe un llamado de Dios, Dios te va preparando, Dios te va preparando. Yo no fui ni santo, yo conocí lo peor quizá de la vida misma también. Pero en medio de todo eso, siempre hay alguien que Dios envía para que te ayude. Y en mi caso, hasta ahora recuerdo que siempre nos ayudó fue Alfonso Vázquez, el que un día nos cogió de la iglesia, nos dijo, ¿quieren aprender a tocar? ¡Wow! Yo con 14 años, corrí, vamos. Nos dejó los instrumentos ahí, digo, ¿y ahora por dónde empezamos? Y él tenía de todo, guitarra, charango, zampoñas, porque era música folclórica. Algo que nos motivó muchísimo a los muchachos de ese tiempo y los que seguimos, muchos seguimos todavía cantándole a Dios de esa temporada. Y fue muy lindo ese comienzo de la juventud. Como digo, las alabanzas no era lo que hoy se canta. Las alabanzas eran muy, muy tranquilitas. No está mal, no digo que está mal, no. Sino que como para un joven era distinto. Yo había visitado ya otras iglesias y veía que en las otras iglesias cantaban con gozo y alegría y nosotros seguíamos lo mismo. Entonces, por ahí le conozco a mi esposa. Le conozco cosas de la vida que cuando Dios dice que ya te tiene preparado una ayudidoña, yo les puedo confirmar que es real eso, es real. Mi esposa sabe todo, no le puedo ocultar.
No me va a regañar tampoco esta noche. Pero cuando Dios tiene algo, te lo entrega a Dios. De eso sí estoy seguro. Después de haber cometido muchísimos errores, el pastor Juan Carlos, como le dije, no es santo. Cometí muchísimos errores. Vi sufrir a mis padres, vi sufrir a mis hermanos. Obviamente no les voy a decir que yo fui un vicioso, un borracho, ni nada, pero hice mis cosas malas. Claro. Y como todo joven, todo joven. Y aquí quiero darte un consejo a ti y a todos los que puedan escuchar. Cuando tú tienes un llamado de Dios, ya puede pasar lo peor del mundo en tu vida. Ya puedes pensar de que no te mereces nada. Pero escúchame esto. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Amén. Y es lo que yo sentí. Yo sentí el respaldo, aun cuando estaba en los momentos más oscuros. Ya te harás la idea, cuando digo más oscuros, va más allá de una pelea, más allá de algo más oscuro. Pero de repente veo la luz cuando salgo con ella. Y con 18 años nos casamos. Ay, qué jovencito. ¿Cuántos son? Y recuerdo una anécdota, nunca me voy a olvidar de, más adelante tocaremos algunos nombres, pero de Jorge Tachintuña es el anciano de esta iglesia. Nunca se olvidará él tampoco de mí ni yo de él, porque cuando yo empecé la alabanza, chicos, consejo grande, la iglesia te va a criticar, los hermanos mismos de la iglesia te critican. ¿Por qué? Porque los cambios cuestan, los cambios Sí. molesta, incomoda, pero es mejor que incomode a que sigamos iguales. Entonces, él era el que dirigía la alabanza, yo comencé a tocar la guitarra. Entonces, cuando la iglesia, pues, como que decían que no hagamos tales cosas, como todo joven, yo me cogía y me bajaba de la alabanza. Por eso digo, yo no, a ninguno le voy a hacer creer algo diferente de mi vida propia. Pero cuando llega a los 18 años y Jorge ya se viene primero por estas naciones, uno de los primeros de la iglesia, me quedo al frente de la alabanza. Y ahí es cuando surgen cambios radicales en mi vida y en mi esposa. Cambiaron muchas cosas, prioridades cambiaron. Yo comencé barriendo la iglesia. Comencé limpiando los baños. Fui profesor de la escuela dominical. Fui profesor de un centro estudiantil. Luego fui de jóvenes. Y por último, tomé el ministerio de la alabanza. Entonces, gracias a Dios tuve un pastor que ahora está en la presencia del Señor. Un pastor que siempre me decía, sigue adelante, sigue adelante. Pese a que cualquier cosa venía, sigue adelante. Obviamente, como todo pastor, también me regañaba. Y agradezco todos los regaños que tal vez me dio en su tiempo. Pero fue una etapa muy, muy bonita, muy triste también, porque yo nunca supe tocar un piano. Y quizá con esto cerremos a la primera parte de esto. Yo aprendí el piano llorando en la iglesia. Por cuestiones de la vida, mi padre de repente pues deja los caminos de Dios. Entonces nos quedamos sin piano. Yo había aprendido a tocar un poco el acordeón y aún recuerdo la alabanza que aprendí por primera vez. En el acordeón aprendí la canción que dice Los que con lágrimas sembraron. Porque mi papi me dijo, si sabes esa canción, ya sabes tocar. No, bueno, si es así, pues vamos. Y luego en el piano aprendí la adoración. Justo en ese tiempo estaba en auge, te adoramos. Entonces yo recuerdo el punto que yo me arrodillé en la iglesia porque yo no sabía ni las notas, o sea, no sabía nada. O sea, yo tocaba al oído y no sabía qué es un do, re, mi, fa, sol. Me puse de rodillas y me puse las manos así y aquí está mi esposa. Yo entraba de mañana a la iglesia y salía a mediodía o media tarde solo intentando aprender a tocar. Y fue Dios que me ayudó cuando yo empecé a cantar, te adoramos. Digo, Dios mío, ¿cómo? Poco a poco, a poco. Y hoy cuando cojo un piano, pues digo, Dios mío, ¿cómo aprendí? Por gracia, sois testigos que por gracia puedo piano, puedo coger un acordeón, una guitarra ahora con libertad y decir, yo voy a cantarle a Dios.
pero aquel inicio con 18 años después de habernos casado fue un inicio muy difícil. Fue una transición muy complicada, un trajín muy difícil. Se vino Jorge, se vino Marco, quedamos los nuevos, pero vuelvo a repetir esta parte. Dios es el que iba abriendo puertas ya. Era como que Dios iba diciéndome a mí personalmente, Juan Carlos, que es necesario que aprendas de todo esto porque te va a servir adelante. En ese tiempo no lo aceptaba, en ese tiempo no asimilaba que tal vez muchos critiquen, muchos te hablen, pero hasta el sol de hoy día voy a decir esto, y no me da vergüenza decir, el pastor quien en vida fue siempre nos ayudaba, siempre nos motivaba, siempre nos decía adelante, sigan adelante, no se desmayen, sigan adelante. Claro, muchachos de 18 años, tomando ya la alabanza con 20 años, ya estábamos ya solo jóvenes. Y por eso quiero dar este consejo. Si Dios te ha llamado, no importa que te escondas, no importa que digas yo ya no quiero saber nada, sea de la alabanza, sea de enseñar o sea de predicar. No importa que tú digas eso. Si Dios te tomó, te va a llamar. Te va a llamar porque Sí o sí. precioso. Sí, algo que realmente, o sea, admiramos de nuestro pastor es la perseverancia con la que realiza las cosas. Sobre todo, o sea, como he dicho antes, es una persona que está feliz en cualquier departamento. No, yo lo vemos en la tarima, lo vemos barriendo, lo vemos pintando, lo vemos trepando. lo vemos Se ha movido. ahí arriba, lo vemos en chándal, lo vemos con traje, lo vemos con zapatillas, lo vemos de diferente manera en la cocina. Si hay que estar pintando, si hay que estar barriendo, si hay que estar en lo que sea, lo vemos y es algo que realmente admiramos de nuestros pastores. Son personas bastante humildes y no importa si está entrajado, está con y por eso, o sea, ese era nuestro, como, a nosotros nos lo han contado, pero queríamos que vosotros también conozcáis esa perspectiva de nuestro pastor, la verdad de nuestro pastor, porque quizás en los directos que se hacen de la iglesia le veis bien, Trajeado, bien peinadito, pintado. y luego a nuestra pastora le veis bien peinadita, pero luego nosotros al visitar la iglesia, al visitar las actividades que se hacen aquí, Sí. realmente es esfuerzo y de esfuerzo diario, no esfuerzo de un día, no esfuerzo de un mes, es esfuerzo diario y nosotros de años, estamos realmente agradecidos porque yo creo que si no fuera así, no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos en la iglesia. A mí lo que me sorprendió de pastor, bueno, lo que siempre me ha sorprendido es que, por ejemplo, si hay que hacer algo, el pastor siempre está el primero. Si tenemos que venir a la iglesia, me acuerdo que vinimos a montar aquí unas cositas de imagen y sonido. Me acuerdo que el pastor ya estaba llamándome, ¿dónde estás? El pastor ya estaba aquí, era a las 9 o más o menos, y yo estaba ya, digo, a las 9, 10 estaba llegando, a las 10 y media. Y pastor ya a las 9, ¿dónde estás? Digo, guau, ese pastor no duerme. Si tenía que estar a las 8, estaba aquí a las 8. Si teníamos que montar andamio, el pastor era el primero que se subía. Yo creo que el pastor ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Ha sido alguien que nos ha instruido a todos los jóvenes de la iglesia. Y en este caso, ya que estamos hablando de pastor, también pastora. ¿Qué sintió usted cuando ya se daba cuenta que pastor estaba como su mentalidad había cambiado solo a centrarse a Dios? Iba a la iglesia, a ir a la iglesia, que si tenemos que ir a la iglesia. Al principio, como cualquier joven, yo creo que dice, madre mía, está yendo todo el rato a la iglesia y yo ya quiero ir solo él. Yo creo que tendremos todo ese pensamiento de, guau. Por ejemplo, en algún momento, pues yo también fui joven, digo, bueno, mi esposa quería ir, digo, hoy no vayamos o tal. Pero sí es verdad que yo creo que todos tenemos esa mentalidad a veces. Y creo que cuando alguien está enamorado de algo, en este caso de Dios, va a ir de corazón y va a entregarlo todo. Pero tal vez la otra persona no se da cuenta y tal vez está ahí, o vamos para allá. O tal. ¿Qué sentía usted? O fue tal vez esa ayuda que dijo, vamos, o hagámoslo juntos. ¿Cómo fue esa transición de verle casarse y decir, ahora tengo que estar con él, acompañarle todos los días? Bueno, yo creo que
Como dice, no, bueno, yo creo que su llamado ha empezado desde muy joven. Yo creo que una de las cosas que yo por lo menos, bueno, sí, a veces sí me ha chocado un poco, por decirlo así, porque yo creo que, a ver, yo conocí igualmente muy joven al Señor. Fuimos de niños, empezamos nosotros primero a conocer al Señor y después llevar a mis padres. Entonces, bueno, nosotros éramos como decir unos cristianos, mis padres eran cristianos, pero como decir muy conservadores. Cuando había a veces tal vez en otras iglesias conciertos, festivales, o algo para que había un festival o algo que había, entonces mis padres no nos llevaban a nosotros, decían que pues como eran muy conservadores, que eso era malo, que tal vez ahí vamos a ir por los chicos. Y entonces ellos tenían ese pensamiento y aunque nosotros conocíamos al Señor y nosotros les llevábamos a nuestros padres, como que a nosotros nos tenía como muy encerrado en casa y no nos permitía también participar. Nosotros éramos jóvenes y niños y queríamos nosotros también ir donde nuestros padres iban, pues nosotros también queríamos ir, no por chicos, sino que pues para conocer algo diferente o algo que también se hacía para el Señor. Pero entonces, claro, entonces yo creo que al momento de que tal vez yo me casé, como que hubo una libertad. Entonces, cuando yo me casé también, aunque era muy joven, entré al grupo de mujeres. Entonces ya como que ya salíamos, había un concierto, las mujeres participaban, yo también iba con ellas a participar. Como que había un tiempo de libertad, como también para servir al Señor, ¿no? Entonces yo creo que eso también primero por decir como que me chocó y después como que decir que como que no, como que hubo libertad al casarme, hubo libertad como para el servir al Señor, porque tampoco en la iglesia cuando había algún evento juvenil o algún evento también netamente de jóvenes o bueno, yo diríamos adolescentes porque estaba joven todavía y adolescente, entonces ahí por ejemplo mis padres no me dejaban participar. Entonces, como que cuando ya casé estaba en todo sitio metida. Entonces, no me... Claro, entonces que como que no, para mí decir, yo si él tenía que ir, cuando estaba en la alabanza y quería participar, como que yo decía, bueno, vete, no pasa nada. Yo le mandaba y digo, vete, yo hago la comida y espero en la casa con la comida lista hasta que él venga a casa o estaba a veces todo el día y de ahí venía a casa, pues no me importaba, como que... A mí decía, bueno, no hace nada malo, ese era mi pensamiento, no hace nada malo, sirva al Señor y está ahí pues haciendo el tiempo también o dedicando su servicio a Dios y como que yo estaba tranquila porque sabía dónde estaba. ¿Ya? Es verdad, como Carmen a veces sí quería ir a un parque a pasear, pero claro, a veces como estaba tan metida en otro, pues no iba, pero bueno, yo como que me conformaba y decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, hay algo que a ella eso le molestaba. Y siempre se lo he dicho y siempre hemos hablado de eso. Y es lo que antes del programa hablamos. Y era un poquito el asunto económico. Yo cuando inicié la alabanza estaba trabajando algo ya, cobrando por semanas. Y como ya trabajaba, pues yo me dedicaba inclusive a comprar los discos para saber la alabanza. Entonces compraba los CDs en esos años, CDs para escuchar. Y claro, y ella decía, la plata. Y claro, yo le decía, no hay, es que me vengo comprando discos. Y sí, y yo entiendo su posición de esposa. Pero era como que también, entiéndeme a mí, que es que necesito sacar alabanzas y para sacar eso, claro, en ese tiempo, imagínate que un CD de esos, si yo ganaba 120,000 a la semana, un CD ya valía 20,000. Entonces, si me compraba 3, se acababa la semana ya de trabajo. Entonces, en eso no es que chocaba ahí, creo que muchas veces hasta el sol de hoy día quizá tenemos no desacuerdos, sino simplemente decir, oye, un poquito en esto. Pero que en esos años era más difícil porque estábamos empezando un matrimonio. No me quiero imaginar. Y para mí, tenerla a ella como esposa el otro día, sé que es un poquito adelantarnos, ¿no? Pero el otro día yo lloraba por ella, llorando, porque al sol de hoy día no me veo sin ella.
O sea, el Sol de hoy día yo sin ella no, porque ella es una mujer, pero guerrera, guerrera. Y quizá muchos digan, no, pero es que la pastora no se le ve nada. No, no, no. Para mí, y se lo digo a mis hijos, digo, mira, que tu mamá es así, que tu mamá, vamos, tu madre es así. Y pese que tal vez muchos digan en la iglesia el pastor, no, pero es que hay una mujer que está Orando. ahí. Entonces solamente aportar eso, lo que era el inicio, que tal vez le chocaba que yo gastara el dinero. No, pero es bonito. Al final, si te pones a pensar, es el amor a la música, el amor a Dios, el amor a aprender algo nuevo que tal vez el pastor no sabía. Es como, wow, necesitas eso. Es que yo creo que puede entender el pastor, que es que no me preguntes que lo necesito. O sea, necesito esto, esto me da vida. Y creo que eso debe ser, y más que si es para Dios, wow, debe ser muy bonito. Sí, yo pienso que sí, que esa es la importancia de cómo quizás estar mutuamente enamorados de Dios, porque imagínense si no fuera así, sería mucho más complicado coincidir o que se entiendan. De por sí nosotros este año nos acostumbramos Wow. a entendernos en ciertas cosas, pero luego digo, imagínate que uno de los dos no conociera a Dios, sería mucho más complicado. Sí. Y lo que decía la pastora, siempre nos ha recalcado, el pastor siempre nos ha enseñado que la pastora desde muy jovencita inició al grupo de mujeres y demás. Y eso es algo que a mí realmente me ha llegado, porque yo en lo que puedo trato de estar en las mujeres, aunque sea quizás una de las más jóvenes, porque actualmente la mayoría son mayores en el grupo de mujeres para nosotras. Pero es algo que siento que a mí me aporta, por ejemplo, en Pastora, en mi madre, en las hermanas de la iglesia, hay muchas cosas buenas que aprender y esto es un buen ejemplo para las jovencitas que se casan, porque al fin y al cabo en la Biblia mismo está escrito que nos juntemos a las personas mayores porque son más sabias que nosotras. Entonces eso, la verdad, admiro mucho eso de que la pastora con 17 años haya cogido y haya ido... Venga. Este es mi asiento. Claro. De los procesos así que podamos decir que hayan sido más complicados como en el servicio, sea fuera del pastorado o en el pastorado, que ustedes lo recuerden como decir, miren, este proceso sí fue un poco complicado. ¿Cuál sería más o menos? Bueno, yo pienso que el proceso más duro que vivimos tal vez como matrimonio fue el venir a esta nación y venir por separados, porque ella me adelantó 4 meses antes que yo vino para acá. Por situaciones adversas tuvimos que venir. Yo vine a esta nación como todo inmigrante, vine a buscarme la vida, buscar un futuro mejor para mí, para mis hijos. Entonces la idea o el proceso más difícil fue eso, una separación primero entre esposos y luego los hijos, porque cuando yo vengo dejo a mis hijos. Entonces ese proceso para mí, dentro de los inicios, fue uno de los procesos más difíciles que tuvimos que superarlo. Llamo superarlo porque es que si nos quedábamos pensando, no avanzábamos. Teníamos que superar y decir, mira, ya estamos aquí y nos toca ver cómo salimos adelante. Entonces, y nos teníamos los dos. Oye, nuestros hijos, por ellos vamos a trabajar, por ellos vamos a estar así. Entonces, uno de los procesos fue ese, muy fuerte fue eso, porque desligar algo que tú amas, como es una esposa y luego unos hijos, es lo que más te cuesta. Y con los hijos no fueron meses, con mis hijos fueron aproximadamente casi 3 años de separación. Entonces fueron buenos tiempos separados. Obviamente en ese tiempo pues yo por lo menos el primer trabajo que tuve aquí fue sí, en la construcción y tal, como no teníamos ni los papeles pues no podíamos ni trabajar bien. Habían gente que nos pagaban bien, otros que inclusive que una semana no nos pagaban y tal. Entonces creo que uno de los recursos que a mí me sirvió fue la guitarra. Yo siempre lo digo, donde quiera que voy, yo andé tocando en el metro.
en el metro de Madrid andaba cantando. Era una manera de buscarme la vida. Así es que no os asustéis los que me están escuchando esto. Era una manera de buscarme la vida porque era una persona que no tenía documentos, quería trabajar, pero no me cogían. Entonces no había nada, entonces tampoco me iba a morir de hambre, mucho menos robar. Entonces lo que más hice, que en paz descanse un primo mío, nos fuimos al metro a ganarnos la vida. Y lo malo dentro de eso sí fue una cosa, y quiero darles un consejo. Todo puede ser bueno sin pasar la línea. Sí. Entonces yo me estaba acostumbrando a ese estilo de vida, a hacer la música y querer vivir ya de la música, no de Dios, sino secular directamente, música secular, y ya quería ir a cantar en otros lados y tal. Y no solo, pienso que no solo erré yo, sino muchos de mis compañeros y hermanos de la iglesia, no de mi iglesia, sino de distintas iglesias que tuve el honor de conocerlos en el Ecuador mismo, y nos encontrábamos en el metro y decía, wow, ¿qué estamos haciendo? Y hablábamos, ¿qué estamos haciendo? Y todos decíamos, hasta que nos salga un trabajo. Y una vez que nos salga un trabajo, pues ya cada uno, y fue verdad. Una vez que me salió un trabajo, al año y pico, dejé el metro y me fui a trabajar de jardinero. De jardinero porque necesitaba los papeles para trabajar tranquilamente. Y una promesa que yo hice era que yo volvía si volvía un rato al metro, era para predicar de Dios. Y en el 2008 volví al metro con un grupo de jóvenes. Ahí ustedes no estabais, todavía eran niños ustedes. Recuerdo de los jóvenes que ahora ya son casados, son adultos. Cogí la guitarra y le dije, sociedad de jóvenes, nos vamos al metro. Cogimos un domingo, nos fuimos a la boca del metro a predicar, cantando y predicando. Y yo entre mí decía, yo cumplí lo que le dije a Dios. Los inicios fueron muy fatales, porque cuando tú ya te quitas del enfoque de Dios, el peligro que hay de perder el enfoque de Dios es bastante doloroso. Porque como yo ya estaba ganando dinero en el metro, cantando, me estaba desenfocando de Dios. Ojo, pese que yo oraba por la mañana, oraba a mediodía y oraba en la noche. Es más, hasta oraba diciendo, Señor, que la gente que me está escuchando, que me eche más monedas. Entonces yo oraba, pero me estaba desenfocando. Ya tenía para eso 22 años, 23 años que ya... Y es más, la Biblia yo ya lo estaba dejando ya de lado. Ya literalmente ya estaba empolvándose. Entonces ahí vienen ya una serie de cosas a nuestras vidas. Mi hijo se pone mal, yo voy al hospital aquí. Entonces comenzó ya, vuelvo a repetir, comenzó ya a decir, Dios, no por malo, sino porque Dios me amaba, que no siguiera por ese lado. Claro. Ya buscó las maneras de llamarme la atención, porque la Biblia es segura, y es verdad. No le amamos nosotros a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero, no nos quiso soltar nunca. Y vuelvo a decir, si Dios ya te ha llamado para algo específico, Él no va a parar. Te puede, hasta los amigos que están a tu lado te pueden decir, no lo vas a llegar, no vas a hacer nada, no vas a poder. Pero si Dios ya te ha llamado, te dice, tranquilo que yo voy a hacer contigo lo que yo te he dicho. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a verle. Y bueno, ahí viene esa, como puedo decirte, una segunda etapa, donde nosotros comenzamos con mi esposa ya a pensar, decir, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Nos vamos al Ecuador o es que aquí me echo a perder? O sea, ya era ya una de dos, coges una o coges la otra. Claro, porque yo creo que lleva, así como creo que todos los que han viajado sabrán y entenderán, ese momento en el cual que tú llegas al país, estás haciendo lo que quieres y llega un momento en el que dices, ¿pero qué hago aquí, no? O llega un momento en que todo se empieza a destruir, poco a poco va cayéndose, lo que estás construyendo se va desmoronando solo y te vuelves a quedar solo. En ese momento, pastor, yo creo que usted habrá tenido algún día en el cual habrá dicho, ya no puedo más, nos volvemos o aquí se acaba todo. ¿Cómo fue ese momento y si se puede saber por qué? Sí, yo creo que donde más me golpeó fue que
mi madre me avisó. La mayoría de los familiares de allá, hay una verdad que te voy a decir. Nunca nos avisaban lo que estaba pasando allá en realidad. Y nosotros de aquí tampoco avisábamos la verdad para allá. Si alguien dice, no, yo sí avisaba todo, me quedaría duda. Porque nadie, ni los de allá ni los de acá nos decíamos las verdades. Para evitarnos dolor. Más era eso, evitarnos dolor de ambas partes. Pero yo creo que llegó el momento más duro fue cuando llegamos de Moisés, ¿no? Cuando mi madre nos dice que Moisés está en el Bacortiz. Ostras. Ahora tenemos teléfonos que hacemos un WhatsApp, oye, te llamo. Teníamos que buscar un locutorio. Yo en el locutorio me senté, literalmente me senté en la cabina y me puse a llorar. Y le dije, Dios, perdóname, porque yo sé quién soy y no estoy haciendo lo que debo hacer, perdóname. Y no va más, ya tenía los papeles y dije, ya a mi esposa inclusive me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo ya me voy de aquí. Yo cojo mis cosas y me voy. Pero desde el otro lado mi mami decía, no, ya que estás ahí, quédate, haz lo que vas a hacer y nosotros nos vamos a encargar de Moisés. Y para que mis padres le cuidaron, luego ya nos avisaron que estaba bien. Y es lo malo del ser humano. Cuando ya va bien, como que otra vez dices, bueno, ya está bien. Y el consejo que les quiero dar es que algo que un día prediqué acá, nunca hagas nuevamente eso, porque puede pasar cosas peores. Y es la Biblia, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Entonces dije, bueno, ya estábamos tranquilos, ya otra vez, ya queriendo, bueno, ¿qué pasa? Es más, yo recuerdo, yo tenía un cabello largo ya, porque ya quería estar ya literalmente intentando olvidar de Dios, pero no se puede. No se puede. Yo por lo menos no podía. Si alguno que ha dejado de caminar con Dios dice, sí se puede, yo no pude. Yo lo intenté. Decir, bueno, Dios, te quedas ahí un ladito y mientras yo sigo mi camino, No, yo no pude. Mientras más quería alejarme, más me ponía a orar. Más me encontraba hasta con hermanos. Hasta que quizá aquí iba a empezar tal vez la siguiente escena. Vamos muy de recorrido lo que te estoy comentando. Cuando cambia las perspectivas ya de nuestra vida. Nosotros habíamos iniciado reuniéndonos en Moncloa con otros tipos de hermanos y bueno, pensando ver la visión de iglesia ya. O sea, ya con una mentalidad de decir, hagamos algo aquí, hagamos algo acá. Sí, sería la siguiente pregunta, ¿no? De más o menos cómo fue el proceso de viajar de Ecuador aquí y estar sin una iglesia literal, porque por lo poco que, bueno, por lo mucho que quizás nos han comentado en las reuniones de jóvenes o en los campamentos o en X tiempo, nos han comentado nuestros pastores que antes no se reunían como tal en una iglesia local. O es más, ahora la iglesia es muy grande, lo podréis ver en directo algún día, grabaremos cómo es nuestra iglesia. Bueno, hemos grabado como era antes. Hemos grabado muchos, ¿cómo se llama? Muchos aniversarios. Sí, grabamos muchos aniversarios. Un poco la transformación de todo lo que ha pasado. Llevamos 4 años sin subir vídeos, o sea que ahora vais a ver un tremendo cambio en la iglesia. Sí. Gracias a, esto es verdad lo que dice el pastor que predicó, la fe. Pastor siempre ha tenido, bueno, yo soy consciente de que Pastor siempre ha tenido esa fe de ir más allá, de no estancarnos. Tal vez hay muchas veces que hay personas que te limitan y por esa persona se limita la fe. Pero Pastor siempre ha sido estas personas que dicen, vamos a romper esa expectativa, vamos a romper esos límites. Y gracias a Pastor y a la fe y a nuestros hermanos de la iglesia que nos han ayudado, pues la iglesia va creciendo poco a poco. Ya pega un cambiazo, o sea, ahora es rotundo el cambio. Si antes veías los vídeos que hacíamos de nuestra iglesia y nuestra iglesia apenas tenía cosillas, ahora... Éramos más pocos.
todo. Ahora ha cambiado desde físicamente hasta internamente. Hay muchos hermanos nuevos y es como decíamos, ahora todo lo que tenemos, y muchas veces el pastor nos dice, ahora todo lo que tenemos no se compara a nada en cómo ellos iniciaron el hecho de venir de Ecuador a España y reunirse quizás en cómo se reunían, que ahora el pastor y la pastora más o menos van a comentar cómo era. ¿Cómo fue el primer inicio de decir, wow, creo que tenemos que reunirnos como hijos de Dios en algún lugar? En ese momento tal vez no sabía que era pastor. Claro. Tal vez nadie le había dicho que es pastor. Nadie. Usted decía, tenemos que juntarnos. Sí, nosotros voy a traer ya nombres específicos. El anciano Darwin Collaguazo, Jorge y yo, y que en paz descanse Marco. Éramos gente que nos íbamos a una reunión por allá por Moncloa. Comenzamos a irnos sin saber nada. Ni Darwin, ni Jorge, ni Marco, ni yo sabíamos que nosotros algún rato íbamos a hacer algo. Nos íbamos, diez que cantábamos, oramos ahí, compartíamos un pan y ya empezó la idea de que podemos hacer algo. Pero siempre los ojos del hombre se equivocan. Y nosotros veíamos a una persona que nos puede llevar. Y ya nombramos, hermano tal, que nos lleve y tal. Ya muy contentos. Y para ese tiempo Juan Carlos no era nada. Creo que ni Jorge ni Darwin fuimos nada. Eran otras personas las que nos iban a liderar. Pero bueno, nosotros nos íbamos a ir. Pero por cualquier situación por ahí me vino el hermano que nos iba a liderar. Pues vino y me dijo, ¿saben qué? Ustedes sigan nomás porque yo no les puedo liderar. Chusa. Híjole, para buscar. Chavales, bueno, ahí se queda. Ahí Claro, dices, nada. sueltas todo. Claro, con Jorge nos fuimos hasta Santo Domingo, me parece, a hablar con el que nos iba a llevar en ese tiempo. Nos dijo que ya no, que sigamos. Entonces, Jorge sí, él sí asistía a una iglesia. Te soy sincero, él sí estaba en una iglesia. Yo no era espontáneo, era intermitente. Me iba así un poquito porque no había las iglesias que hoy hay. Hoy aquí en Madrid hay un montón de iglesias. Sí. En el año 2000 no habían las iglesias que hoy ahora. Ahora hay españolas. Claro, ahora hay de todo tipo. Buenas, malas, peores, pero lo que yo siempre digo, donde se predique la verdad de Dios, el Dios va a respaldar. Entonces, pienso de que nosotros no éramos nada, ni Darwin, Jorge, ni yo, no éramos nada, ni nadie, te soy sincero, no éramos nadie. Ya estábamos ya reuniéndonos con otros hermanos y tal, y se me ocurre irme al Ecuador en el año 2002, diciembre.